Outsiders, una miniserie interesante, siendo una idea que se escucha buena, al ser básicamente un The Suicide Squad de Kamen Rider, utilizando Riders que son malos y no tan malos, trayendo de regreso Riders que hace años no se mostraban y algunos que Toei sacó de su sótano. Hola gente, ¿cómo están? ¿Les gustan los recolores? Porque hoy veremos esta miniserie que pudo dar más de lo que mostró, acompañante en esta reseña un poco diferente a las que he traído antes, por lo que espero que la disfruten. La trama de Outsiders no inicia con su serie, sino con la miniserie Kamen Rider Jan, Residence, donde lo traen de regreso junto a Cronos infectando a Dause. Pero al final, Kuroto y Masamune se reconcilian y se desvanecen juntos como padre e hijo. Es una miniserie de 2 capítulos que no está mal, pero lo interesante vino después, con un especial de Gen donde regresa en el cuerpo de un Umagea. Tras un gag cómico, la asistente de Dause y el propio Dause hablan de una amenaza sin precedentes, Sein, una IA que es el opuesto a Ark, una IA de bondad pura, pero en exceso, lo que la convierte en un peligro. ¿Y quién se dio cuenta de esto fue Ark? Por lo que reclutan Riders que no temen ensuciarse las manos. Al enterarse, Kuroto decide participar si le ganan en una pelea en la que, al obtener datos de Ark, logra crear Gen Musou, el equivalente a Muteki, tan hermoso e increíble como uno esperaba. Con ella derrota a Dause y le roba la empresa. Lo curioso es que, al final aparece un personaje de Faiz, cerrando así el especial y dando inicio a Outsiders. Un inicio que no está mal, plantea la amenaza, y si a Gen le dieron una fan of form, esto podría indicar que quizás no sería el único en recibirla. Por motivos de aniversario el rey Orpenoch y Smart Queen intentan quitarle el Musou Gazette a Gen, pero no lo logran. Smart Queen muere, demostrando que Dauta solo decayó después de su segundo usuario, dejándonos con la intriga de que el rey Orpenoch hará algo importante aunque solo aparecerá al final, como en su propia serie. Vemos el regreso de Uha y vemos que fue de él después del reinicio de Ryuki, ya que parece algo reformado ya que no desea matar. Pero igualmente él resurge, mata a los Riders que puede y obtiene su forma Survive, revelando que la Fundación X está involucrada, ya que fueron ellos quienes replicaron el Mirror World y algunos Riders para Uha, reforzando la idea de que los Riders que traigan de vuelta recibirán una nueva forma, y demostrando el alcance que pueden tener. Nuevamente vemos el regreso de 2 antagonistas, Orobi que, para quien se lo pregunte, murió en el V Cinema final y Desast, uno de los mejores antagonistas de Saber. Ambos son revividos por la Fundación X, pero Orobi se pone del lado de Sein, mientras Desast se va a pelear por ahí, obteniendo una forma Rider gracias a su amistad con Kensa. El episodio termina con la intervención de Nico, lista para ayudar en la creación de Sein. El episodio empieza con Hyuga pidiéndole a Nico que instale Kamen Rider Chronicle en el Zen Driver para que funcione en óptimas condiciones, y que lo lleve a bordo. Allí vemos a nuestro traidor favorito, quien explica que, de alguna manera, Hyuga consiguió que todos los Riders buenos principales y secundarios cedieran sus poderes voluntariamente. Pero lo más importante es que en este episodio se nos presenta a Sein, quien se enfrenta a Goldrad ahora Bronze Drad, revivido por la Fundación X junto a Brain. Pero no importa mucho, porque Sein en su primera aparición lo derrota usando 2 de las Fan of Forms más poderosas de la franquicia contra un Rider que no las merecía, algo que se repetirá más adelante. El episodio termina revelando que el poseedor del poder de Sein es Yuto Kamen Rider Zeronos. Un episodio que presenta a Sein y a sus seguidores, refuerza el cómo Ark trata de hacer ver a Orobi que Sein no es tan bueno, y nos revela las habilidades de Sein. Regresamos con Tachibana-san, quien le explica a Nico y Orobi cómo traerán la paz definitiva, erradicando toda maldad usando Kamen Rider Chronicle, incluso si eso implica sacrificar a la humanidad. Algo que Orobi no puede permitir, por lo que es poseído por Ark al compartir el mismo enemigo. Esto desata una pelea entre Sein y Garren contra Ark, donde vemos a Sein usar los poderes de la Ken Form de Blade para acabar con Ark, aunque su ataque es bloqueado por Brain,
Y este aprovecha para hablarle a Yuto sembrando dudas en él sobre el por qué él hace esto. También vemos a Garren usar su Kane Form para derrotar a Arc. Al final, Zane despierta y posee a Yuto, utilizándolo para erradicar la maldad, ordenando que se lance Kamen Rider Chronicle. A mi parecer, el mejor capítulo de la miniserie, plantea el método de destrucción, muestra cómo algunos aliados de Zane se vuelven en su contra, y deja con expectativas altas para el siguiente, espero que no decaiga. El episodio inicia con Kuroto listo para crear un nuevo juego, pero es interrumpido por Arc, quien necesita algo de Sea. Entonces, Kuroto, usando todo su poder de Dios, idea uno de los planes más estúpidos y rebuscados posibles, hacer que Zane desperdicie de la peor manera el poder de Faiz, para luego enfrentarse a Zane con Hype Fumetsu. Sí, un recolor de su recolor de Muteki, haciendo que Musou solo sirviera para darle una paliza a Dause y a Delta. La pelea es extraña y ridícula, ya que Fumetsu hace a Gen completamente inmortal en todo sentido, haciendo que se malgaste 3 poderes, ya que el de Revise cuenta por 2, pero el importante es el de Zero Ryu. Gen roba los datos de Zero Ryu después de predecir el futuro, para que a Zane se le ocurra usar ese poder. Sí, básicamente un momento. ¿Qué dijiste? Y usando esos datos para que Arc se combine con Sea, creando a Zero Three, por lo que Kuroto desactiva su transformación y es destruido por Zane. Claro, Zero Three le da a Kuroto un cuerpo humano, con el objetivo de tener un hijo. Así es, todo este episodio fue únicamente para que Kuroto pudiera ponerla y tener descendencia. Debo decir que esto me dejó sin palabras, sin saber qué pensar, ya que nunca creí que Dan Kuroto crearía un plan tan estúpidamente complejo para solo tener un hijo. Afortunadamente, lo siguiente me devolvió un poco de la cordura que me quitó este episodio, pues vemos la pelea entre Zero Three y Zane, una de las más involuntariamente graciosas que existen, ya que Zane usa el único poder roto que Zero Three podía contrarrestar, así es usa el de Hyper Kabuto, usando solo el Hyper Clock Up para empujarlo con corrientes de aire, solo para ser derrotado por Zero Three, ya que a la IA superinteligente se le ocurrió ahorcar a un robot y luego rescatado por Ebot. Si ya saben, el alienígena que extinguió varias razas enteras y que apenas pudo ser detenido con una fusión de 2 mundos, si ese alien salva a Zane, por razones. El episodio termina con las dudas de qué es este Ebot. ¿Por qué rescató a Zane? Que planea hacer la Fundación X con Zane, siendo este el episodio donde empezó el declive de Outsiders, un declive que aumenta drásticamente con cada episodio. Y eso que solo quedan 2 capítulos, que tocaré en la sección del final, por lo que ahora, pasemos a los personajes, algunos, de los cuales me dejan con pocas palabras y otros no sé ni qué decir debido a que o no he visto sus series para opinar realmente o realmente no tiene un cambio tan relevante como para comentar algo importante salvo por 2 o 3. Zero Three jump! Let's give you power. Zero Three rise! Go beyond! 1, 2, 3! Kamen Rider! Zero Three! Is there Arc? あなたは 仮面ライダーゼロスリー Técnicamente hablando, Arc es el protagonista de esta miniserie, ya que es quien más aparece. Y es bastante extraño, porque, no irónicamente, parece querer salvar a la humanidad, y eso choca bastante. Ya que, ya saben, este es literalmente Satanás hecho IA, este es el AM de Kamen Rider, sé que es algo por supervivencia, pero da la impresión de que Arc es el bueno en esta historia. Sí, Arc, la IA que casi lleva a la extinción a la raza humana, el que en 3 mundos ganó, y como dije antes, sé que es más un tema de supervivencia ya que Zane lo destruirá al ser su opuesto, pero el que sea Arc el que se dé cuenta de que Zane se hará malvado eventualmente da esa sensación de que Arc más que encontrar una forma de sobrevivir, parece que quiere salvar a la humanidad. En cuanto a cómo termina, parece haberse calmado después de fusionarse con Sea, convirtiéndose ahora en un Rider neutro o en una especie de vigilante del bien y el mal. Parece que al convivir con su hermana menor, ha dejado de ser un poco Eiji, algo bueno supongo.
Por lo que sí, ahora debemos vivir con la idea de que Ark ahora es un vigilante y ya, un final muy me para quien debió ser el mejor villano de la era Reiwa. グレード無双ゲーム無双変身無双無双レベルアップ神と栄光のエンディング漆黒の天才グレード無双ゲームスタートだKuroto es técnicamente el coprotagonista, ya que apareció en como 3 de los 8 capítulos, sin contar el especial que dio inicio a todo. Y bueno, no sé qué decir, excepto que espero eventualmente ver a un mini Kuroto o me sentiré súper decepcionado de que le hayan dado un nuevo cuerpo humano y ni siquiera como Umagea. Por si se lo preguntan, no creo que se haya arruinado, pienso que sigue igual, sin cambios realmente, y no sé si eso es malo o bueno. Creo que lo único curioso es que haya creado el equivalente a Tinder, pero para que él lo use y encuentre su alma gemela, por lo que espero que le vaya bien en su búsqueda. Dause, afortunadamente, no es tan insoportable como en Zero One. Al menos aquí intenta formar a los Outsiders como grupo, aunque nunca lo logra. Nadie más que Dause y Yuga se consideran Outsiders, algo que me parece fatal, porque se supone que esa es la razón de ser de la serie. Nadie aquí se siente realmente un outsider, y esa es una de las peores decisiones del guión. Y sí, usé este espacio de Dause para hablar de este aspecto porque me sigue cayendo mal, lo único que saco es que él fue quien decidió crear a los Outsiders y fue el mayor contribuyente, a no que fueron los de la Fundación X, así que si Dause es inservible incluso aquí. ¿Y qué me parece Dause al final? Sigue sin gustarme, y su recolor, no, su cambio de cabeza de Ark One también está así que ni eso pudo hacer bien este pendejo. Yuto me gustó, pasando de ser el portador de Sein, al ver cómo su línea de tiempo era destruida, decidido a cambiar el mismo ese futuro, para después pasar a ser el que se enfrente al mismo Sein, siendo algo que de haberse hecho bien, podría haber sido mejor, porque sí, este tipo tuvo un desarrollo fuera de cámara, si bien tenía un par de destellos de desarrollo. Su desarrollo se completó fuera de cámara entre el capítulo 6 y 7, siendo un personaje que, afortunadamente, no se arruina o cambia mucho. De Jorobi hablaré más cuando toque los V-Cinemas, pero aquí, no hace mucho. Solo aparece, dice lo que suele decir. Al menos, al ver que Sein destruirá la humanidad, decide ponerse en su contra, uno de los pocos aspectos positivos del personaje. Así que está bien, y ya. Hoja no cambia nada. Es bueno verlo de nuevo después del Radar Time de Rayuki, en el que parece haberse reformado un poco, digo eso, ya no tiene deseos de matar. Lo bueno es verlo volver a ser el Hoja que todos queremos. Por lo que no está ni bien ni mal, hubiera preferido que lo hubieran encerrado, en vez de dejarlo libre por ahí.
匂うな。世界の風向きが変わる。愛おしくて吐き気のする匂いだ。Desast termina arruinando un poco su final, que era una de las mejores subtramas de saber. Al traerlo de vuelta, ya que se pierde la emoción de su muerte. Al menos mantiene su amistad con Kensan, y es bueno ver cómo se preocuparse por él, retirándose para evitar que Kensan sea dañado por Zane. Me hubiera gustado que mostraran qué hizo en el final de Outsiders. It's showtime. 全員を討伐する。変身。Yuga, no sé qué decir. Solo aparece, suelta un par de frases en inglés. Lo único relevante es que fue quien reunió todos los poderes de los Raiders, algo curioso, como si un fanático de los Vengadores les pidiera sus poderes para salvar al mundo. Un personaje que no creo que esté ni bien ni mal. 変身。 Start your engine! Kamen Rider! Brain me parece algo molesto. No sé si el personaje es así en su serie de origen, pero aquí llega a ser insoportable por lo gritón que es. Lo único que le doy es que logra hacer entrar en razón a Yuto, y listo. Garren me pareció bien. Me encantó que le dieran su King Form, y también que fuera el creador de Zane y su principal contribuyente, algo que encaja muy bien con su personaje. Es de lo poco bueno que trajo esta miniserie. 変身。アクセプト。ディープザエキサイトメント。ジーン・ゲイザー。Sí, me parece algo meh. Como no he visto Hearts, no puedo opinar bien de él en esta miniserie, así que para mí está un poco de más y solo aparece al final porque sí. かしこまりました。 El Rey Orphanage, ¿qué puedo decir? Es la mayor representación de que solo trajeron personajes que a algunos les gustaría ver, aunque dudo que alguien siquiera quisiera ver al Rey Orphanage de regreso, si no es para terminar su trama sin terminar en Phase, ya que solo lo trajeron para el episodio 0, que no hagan nada en toda la miniserie, y que aparezca hasta el final a hacer algo. Es el segundo peor personaje de esta miniserie, y eso ya es decir mucho. Simplemente, el mejor villano final de última hora de Kamen Rider. Zane! Evolve Driver! Next phase! Evolve X! Heishin! Evolve X! 俺は仮面ライダーエボル X! Evolt X, al ser un clon de Evolt, no arruina mucho al personaje, no más de lo que ya fue arruinado en New World. Así que aquí solo termina siendo un villano a derrotar y ya. A mi parecer, no está ni bien ni mal. Zane! 変身。 Rise! Justice! Sentimental! Safe! Safe! Salvation of humankind! Zane, como villano final, genera muchas expectativas desde el inicio.
ya que es un personaje que se iba construyendo poco a poco, y aunque tenga los poderes de Raiders pasados como todos los Raiders han tenido en algún momento, lamentablemente esa expectativa solo duró 2 capítulos, el de su debut y el siguiente. A partir de ahí, solo decayó con cada capítulo que pasaba. Verán, Sein era un personaje. No era la gran cosa, pero tenía un atisbo de personalidad, algo que lo hacía interesante, hasta que llegó el episodio 6 para solo ser reducido a ser una simple armadura superpoderosa, convirtiéndose en el peor personaje de esta miniserie. No solo no estuvo a la altura de lo prometido, ya que como dije antes, en el capítulo 5 y 6 este tiene diálogos, tiene un boss, tiene algo, por lo que el que solo sea una armadura lo vuelve nada, una nada que no solo termina arruinando todo el potencial de este personaje, sino que además termina como un idiota al desperdiciar los poderes de los Raiders, ya que salvo 2 o 3 momentos, todos los usó de la peor manera posible, en las situaciones menos indicadas, haciéndolo ver como un imbécil en todo sentido, y esto lo veremos más adelante y créanme, no será nada bonito ver cómo uso esas ridecards. Siendo esto el por qué Sein es el peor personaje del Outsiders, siendo el mayor potencial desperdiciado. Bueno, hemos llegado al final. ¿Y qué decir de este final? Continuamos con Yuto cuestionándose tras haber matado a alguien, lo que lo lleva a crear una nueva carta de dimensión. Algo que el tipo de la Fundación X y Evolt X usarían para rebelarse. Mientras tanto Sein y Zero Three pelean, con Sein desperdiciando otra vez el poder de básicamente un dios. Aunque esta vez, Yuto se dejó derrotar por Zero Three para que destruyan el Sein Driver, pero no lo logran, porque aparecen Evolt X y el de la Fundación X que decidió que se va a rebelar, sorprendiendo a Yuto, por la forma que se rebelaron, con Brain presenciando cómo se están rebelando, haciendo que Sein pase a ser una armadura para hacer cosas malas, mientras traicionan a Yuto y lo encierran en el Zeroliner del tiempo y lo lleva al mundo de Gotcha. Finalizando el capítulo con Yuga diciendo que les dijo que se rebelarían. Aquí, los de Heats organizan una pelea de los Outsiders contra Sein. Por lo que después de confirmar que, efectivamente, ninguno se considera un outsider, y unas transiciones vergas, la pelea empieza. Y no está mal, hasta que se unen otros 3 Saints a la batalla. Pero poco a poco, llegan los afueradores a pelear, incluso llega Yuto transformándose en Ceronos. Y pues la pelea está algo bien, quitando el como incluso con otro usuario, Sein sigue desperdiciando los poderes de los Raiders de forma estúpida, siendo aquí donde peor los utiliza y eso ya es decir mucho, teniendo en cuenta esto, usando el poder del puto Grand CEO, ya saben, el poder el más roto, invocar a cualquier líder principal en cualquier forma que desee. ¿Y qué decide hacer para matar a Yuto? Invocar a Sio, Denoe y Vicky, en sus putas formas base. No en sus formas más poderosas, solo las bases. Así es, con más de 50 posibilidades de formas, Sein elige 3 Raiders en base, y ni siquiera usan habilidades buenas o sus finishers, solo lanzan ataques genéricos y listo. Tampoco es que Sein se ponga a spamear Raiders, solo acaban con los 3 que invocó, y es destruido junto a los otros 3 Saints. Mientras, Evolt X es acabado por Sein, y listo. Una vez destruido Sein, los tipos de afuera posan épicamente como un Sentai y se acabó todo, mientras vemos qué hace cada uno con su vida. Yuto se va para que lo vuelvan a olvidar. Dao comienza desde abajo, como se lo merece. Kuroto se va a buscar una tipa que soporte su personalidad para tener hijos. Orobi y Zero Three se quedan ahí como NPCs. Desast posiblemente se fue con su novio a pelear sus con espadas, como los Raiders que son. Asakura se va por ahí sin motivo alguno, quedando como el peor, porque este es el Asakura malvado de Rayuki, por lo que si mata a alguien, es culpa de los de afuera. Tachibana-san mira las cartas con cariño, viendo que los Raiders regresaron a casa, o algo así, mostrando que Sein podía desperdiciar poderes Soba o de secundarios en vez de las Fan o Forms, demostrando una vez más que Sein es tremendamente estúpido. ¿Y el Rey Orpenoch?
Pues anda por ahí, posiblemente en los sótanos de Smart Brain, esperando a que lo llamen para Outsiders 2 o un aniversario de Vice, terminando esta miniserie de la peor forma posible, demostrando que solo sirvió para vender juguetes, pero como comercial largo, fue muy malo. Sí, sé que Kamen Rider es un comercial de casi 50 episodios de juguetes, pero al menos ahí disfrutas el comercial, aquí no se disimuló ni un poco. Trayendo Riders y dándoles nuevas formas siendo el peor comercial que he visto, decepcionando en todo sentido. En esto sí se salva, me encanta cómo usan los OS de las respectivas series de cada personaje. Eso le da un poco de valor. Los diseños de cada Rider son muy buenos, quedan excelentes, y los efectos especiales están bien. Sí, esta miniserie cumple con lo mínimo técnico de una de Kamen Rider, buena música y buenos diseños. Aquí quiero aprovechar para hablar sobre los desperdicios de poderes en esta miniserie. Srosaber y Hyper Motiki son de los mayores desperdicios. Se usaron contra un Rider que no estaba en su mejor condición y no los ameritaba. Con él podrían haber usado incluso el de Vice, pero prefirieron mostrar cómo Zane desperdicia poderes. Se malgastaron dos de los poderes más rotos de Kamen Rider, Muteki es invencibilidad total, y Srosaber es literalmente reescribir la realidad. King Form creo que es el único poder que usa bien, el problema es que Brain lo bloquea y listo. Por lo que ahí va otro poder supongo. Aunque bueno, en esos dos episodios, el que usaba estos poderes era Yuto, ya que Zane despierta a partir del final del episodio 4, así que esta no fue culpa de Zane, sino de Yuto, pero el resto sí es de Zane. Blaster Mode. Exceed Charge. Sin palabras. Ultimate no está ni bien ni mal, solo lo usa. El problema es que lo usa contra un ser inmortal, su mayor error. Zero Two se usó en un momento que dijiste, y lo peor es que ni siquiera llegó a utilizarse. Por lo que se gastó a lo tonto. Hype Kabuto se usó de manera horrible, solo usó el Clock Up normal contra una IA que procesa y predice cosas a gran velocidad, siendo el que en peor situación utiliza. Y ni siquiera usó el Hyper Clock Up para algo más que crear corrientes de aire. Heats 9 es similar a Srosaber y Hyper Motiki, es el poder de básicamente un dios, usado contra algo que no lo ameritaba. Encima, se dejó ganar usándolo, así que se gastó otro poder para nada. Infinity, Survive, Cosmic States y Emperor solo se usaron para lanzar poderes básicos, sin creatividad alguna. Grand CEO, Sería repetirme, así que seré breve, ya lo dije, es el peor poder utilizado, y las imágenes hablan por sí solas. En conclusión, esta miniserie terminó decepcionándome de forma horrible. Siendo incluso más grave que Zero One, siendo lo segundo peor que ha hecho Takahashi. Pero la única razón por la que no la considero peor que Zero One, y no es que esté muy lejos de serlo, es que solo dura 8 episodios, por lo que el sufrimiento fue corto y no largo y aburrido como en Zero One. Lo curioso es que antes de los episodios 6 y 7, habían quienes consideraban esta la mejor serie de la era Reiwa. Supongo que por las series en transmisión y como esta miniserie estrenaba sus episodios con una larga diferencia de tiempo, y ahora solo es otra decepción más de esta era, menos. Ustedes Gap, Deidad y Saber, ustedes están bastante bien. En resumen, este intento de Suicide Squad de Kamen Rider solo llegó a ser una miniserie con gran potencial desperdiciado, que me decepcionó demasiado, recordándome el por qué no debo confiar en una serie escrita por Takahashi. Y con eso, le doy esta nota final. Thousand Driver. Setsumetsu Evolution.
Great Horde! Perfect Rise! When the five horns cross, the Golden Soldier Thouser is born. Presented by Zaya. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y comenten su parte favorita del video, síganme en mis redes sociales, yo he sido Carlos V Rider 40, les deseo un buen día.